Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a todos. A mí me corresponde el enorme honor de introducir, brevemente lo prometo, esta primera mesa. Hay dos mesas esta tarde y quiero hacerlo con un par de reflexiones. La primera es que una Constitución no es solamente un texto jurídico, la ley de leyes, es también una actitud, una disposición, una voluntad, ¿no? Y en el caso de la Constitución de 1978 es una buena voluntad. De hecho, esto es lo que distingue a la Constitución del 78 de sus muchas y malogradas predecesoras. Es decir, que no es una Constitución de parte que una mitad quiso imponer a la otra, ¿no? Nació de la buena voluntad de unos hacia otros y de todos hacia lo común, es decir, hacia España, hacia la nación, ¿no? La Constitución del 78, de hecho, recoge de forma adulta, de forma inteligente, de forma generosa, una definición que Fernando Savater aquí, Andrés Trapiello y otros, yo creo que Tomás Ramón también estaba en una pequeña plataforma que montamos hace unos años contra el desafío separatista en Cataluña, Libres e Iguales. Un día definimos España como una voluntad ciertamente empecinada de vivir juntos los distintos. Y esa definición se recoge en la Constitución, ¿no? Moralmente. Fue la paz civil española un monumento a la reconciliación. Pues es evidente, no hace falta ser un lince para verlo, que esa buena voluntad constitutiva y constituyente brilla hoy por su ausencia, ¿no? Y no porque de pronto, una mañana gris, al despertarnos, los españoles hayamos decidido volver a odiarnos, sino por la irresponsabilidad de las élites políticas. Ojo, de unas más que de otras. El separatismo y el guerra civilismo, que son los dos grandes flagelos que lastran la historia española, campan de nuevo a sus anchas y no en cualquier sitio, ¿no? En lo que podemos llamar el corazón, de alguna manera, del Estado, en el propio gobierno, ¿no? Y es verdad que están pasando cosas que no habían pasado jamás. Es decir, nunca antes habíamos visto un presidente inaugurar, por ejemplo, una legislatura anunciando la intención de levantar un muro contra la otra mitad de España. Y nunca antes, es verdad, habíamos visto a un presidente pactar con quienes buscan la destrucción de la nación con el objetivo indisimulado, diré, de perpetuarse en el poder, ¿no? Es decir, que de esa buena voluntad de los constituyentes, gente muy distinta, monárquicos, republicanos, creyentes, ateos, catalanes, castellanos y de tantos otros sitios, hemos pasado a una mala fe, ¿no? A una mala fe destituyente y, lo peor, diré, disolvente. ¿Disolvente de qué? Del suelo moral español, es decir, del suelo de principios y valores que compartimos la inmensa mayoría. Hasta hace muy poco, todos, o la inmensa mayoría, coincidíamos en que hay una serie de cosas que no se hacen. Y no porque estén legalmente prohibido hacerlo, sino porque son éticamente inaceptables, es decir, no se hacen, ¿no? Hay muchos ejemplos, podría enumerar algunos, me gustará enumerar algunos, cosas que compartíamos la inmensa mayoría, ¿no? Es decir, por ejemplo, que no se borran los delitos de otros políticos a cambio del poder. Sentido común, ¿no? O que no se pacta el gobierno de España con un partido que justifica a estas alturas el coche bomba o el tiro en la nuca. O que no se colonizan todas las instituciones de manera descarada como si fueran sucursales de tu partido. Que no se mantiene a un fiscal general del Estado por revelar datos de un particular para destruir a una rival política, ¿no? Una persona imputada por esos hechos, no lo mantienes en el poder. Son cosas que formaban parte de un consenso que no hacía falta que estuviera escrito, ¿no? Un consenso tácito. Y, por supuesto, que no se calumnia, ni se injuria, ni se ataca a los jueces por cumplir con su obligación de aplicar la ley, ¿no? Hasta hace poco los ataques a la justicia los protagonizaban, de hecho, fuerzas marginales y rupturistas. Hace unos meses apenas se subía algún portavoz marginal y rupturista a la tribuna del Congreso, insultaba a los jueces y todo el mundo se escandalizaba, todo el mundo. Pues unos meses después, esos ataques, esas calumnias, esas injurias, las encabezan ministros, el propio ministro de Justicia, ministros del propio Gobierno de la Nación. Es decir, eso es un proceso de degradación acelerado, ¿no?
El suelo moral, como digo, español está siendo socavado y eso tiene consecuencias estructurales y de largo plazo, porque sienta un precedente peligrosísimo. Porque, a ver, ¿con qué argumento o qué argumento van a invocar o qué autoridad moral para denunciar mañana aquello que hacen hoy? ¿No se dan cuenta? Es decir, que la mala fe no sumerge en la ley de la selva, la mala fe convierte la política en ruido y furia que nada significa. Y eso se ve, la prueba definitiva está en las sesiones de control. No sé cuántos de ustedes siguen las sesiones de control, aparte de mis compañeros que están aquí. Pues lo habitual es que un diputado cualquiera o diputada cualquiera le pregunta a un ministro, por ejemplo, ¿qué hora es, ministro? Y la respuesta es ultra, facha, facha. Es decir, sin buena voluntad no hay constitución, ni convivencia, ni conversación. Sin buena fe no es que no sea posible pactar las reformas que necesita un país, es que ni siquiera es posible discrepar. Ruido y furia que nada significan. La tarea que tenemos, por tanto, es inmensa. Se trata no solamente de reivindicar y defender la Constitución del 78, se trata de reconstruir ese suelo moral, de identificar las ideas y los valores que nos unen a la inmensa mayoría y de exhibirlos y de reforzarlos. Y ese es el sentido profundo de esta jornada, que espero sea la primera de muchas, ¿no? Una jornada que nace de la militancia democrática y también, ojo, del optimismo. Hay motivos para el optimismo. Y voy a ser muy breve, lo prometo, ya acabo. Para empezar, la inmensa mayoría de los españoles no nos odiamos como los socios del gobierno a España, ni como el gobierno a la mitad de España. Y cualquiera que alguna vez sienta esa oscura tentación deberá recordar las palabras de Torcuato Fernández Miranda cuando le preguntaron, años después, cómo había sido posible la transición. Y él contestó, con el corazón sujeto y en su sitio. Y la segunda razón de mi optimismo, y no menos importante, es que en esa tarea de reconstitución contamos con la inteligencia de España. Y lo ven hoy aquí. Si esta sala está como está, y siento muchísimo que hayamos tenido que dejar fuera tanta gente, es por la impresionante calidad de los ponentes. La periodista Maite Rico, que me acompaña, y la abogada Guadalupe Sánchez, que está aquí, también dos mentes brillantes, se van a encargar de presentarlos y, por tanto, ese privilegio, ese lujo, se los dejo a ellas, ¿no? Yo simplemente quiero darles las gracias, porque su presencia y su ejemplo hoy aquí son imprescindibles. Porque la construcción de la democracia española, es decir, en la transición, no solo operó, fue posible, gracias a la buena voluntad, como decía antes, sino también gracias a la inteligencia. Y lo mismo tiene que suceder ahora. Sin conocimiento, sin estudio, sin curiosidad, sin rigor analítico, sin respeto a los hechos, sin un pensamiento profundo, sin una visión a largo plazo, la política se envilece y la democracia fracasa. Sin inteligencia no hay acuerdo. Sin inteligencia solo queda el enfrentamiento sectario que nuestra Constitución derogó. Así que mi enorme gratitud por la presencia de todos ustedes en esta mesa y de los que van a venir en la siguiente. Y ahora sí, le dejo la palabra a Maite Rico. Muchas gracias. Hablando de escucha de consensos, en una entrevista en El Mundo, creo, Manuel Aragón mencionaba dos momentos en los que se puso en riesgo el consenso político en España. La reforma judicial del 85, que cambió la formación del Consejo General del Poder Judicial, y el nuevo Estatuto de Cataluña de 2006. ¿Podríamos hablar de la ley de amnistía como la tercera gran ruptura de los consensos? Bueno, más todavía, más todavía.
Es decir, es que la ley de amnistía, ni siquiera por consenso, a mi juicio, cabe en la Constitución. Es decir, hay cosas que no se pueden obtener por consenso. Por ejemplo, establece en la Constitución que todos los mayores, algunos estamos aquí pongamos, más de 70 años, pues sean lapidados. La Constitución es una cosa muy seria, que garantiza la libertad y la dignidad de las personas. Ni por consenso siquiera. Fue algo peor, ha sido algo peor. Lo otro fue ruptura de consenso y así salieron de mal las cosas. Cuando el derecho se tuerce, el derecho acaba vengándose. Siempre. Siempre. Entonces, no sé si quieres preguntar, porque como no nos queda mucho tiempo, ¿qué ocurre con el Estado autonómico? ¿Qué pensamos del Estado eso iba, autonómico? Cuando estaban hablando exactamente Sí, pues si de quieres, la reforma constitucional, porque justamente la brecha entre la calidad de la educación, la sanidad, los servicios entre autonomías es innegable. Hay controversia sobre la financiación, privilegios forales. ¿Podría cambiarse el título 8 o qué se puede establecer? Bueno, también se habla de federalización, de recentralización, en fin, ¿qué hay que decir sobre eso? Rapidísimo, porque los demás también. No hay que recentralizar. Lo que hay que aplicar la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Pongamos un ejemplo, el de la Dana de Valencia. ¿Para qué vamos a irnos a la teoría? Vamos a la práctica. O la educación. La doctrina del Tribunal Constitucional es que en materia de educación, artículo 149.1.30 de la Constitución, el Estado tiene la competencia suficiente para dictar normas con la densidad normativa necesaria para garantizar el derecho a la igualdad en la educación en todo el territorio nacional. No hace falta recentralizar. La catástrofe. La legislación sobre catástrofe. La misma legislación sobre el estado de alarma. La Ley de Seguridad Nacional. Atribuyen al Gobierno la competencia exclusiva para ese tipo de situaciones. Sin duda alguna se la atribuyen. Y como ha dicho el tribunal, yo voy a mi antigua casa, las competencias del Estado son irrenunciables y de obligatorio ejercicio. Es que está mal el Estado autonómico. Normativamente, algún día podríamos arreglarlo un poquito. Está un poquito confuso. Pero en las cuestiones fundamentales, el problema es que no se aplica lo que dije antes de la Constitución o se falsea en su aplicación. Hacía falta que cualquier comunidad autónoma le pida al Estado que acuda en auxilio. No, en esa situación el Estado tiene necesariamente, sin que se lo pida a nadie, que actuar porque tiene atribuida la competencia. Bueno, pues, yo no digo nada más, pero son unas pinceladas sobre el Estado autonómico y sobre lo que nos pasa.